Estamos en contacto con la provincia de Santa Fe o la provincia de Buenos Aires. Gastón Oneto, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De la provincia de Santa Fe. Sí, sí. Bien, acá te saludamos Catalina, Lisandro, Martín, yo soy el chino Román. Bueno, justo acá entraste justo para este momento de la conversación donde estábamos hablando de identidades no heteronormadas, acá con el compañero que se autopercibe señor. Sí, Eh, sí, le escuché, le lo escuché. escuchaste. Sí, sí. Bueno, y también Hermoso, hermoso. leíamos la gacetilla de tu obra de teatro que se llama La Cura, que va a estar sucediendo mañana a las 22 en Felisa, un centro cultural que queda en Avenida Córdoba al 2200, un lugar muy Sí. concurrido, donde siempre suceden cosas, hay eventos de música, teatro, y vos, Gastón, traes La Cura, Memorias Invertidas. ¿De qué se trata? Bueno, La Cura es una obra que venimos laburando ya hace unos años. Y bueno, es una obra de teatro, danza, humor y también denuncia. Nos gusta nombrarlo un poco así. A través del humor, poner ahí sobre el tapete algo que no sé si están familiarizados con el término de las terapias de conversión, las pseudoterapias, ¿no? De conversión. Es lo que un poco trabajamos en la obra, ¿no? Son esas terapias que intentaban homosexualizar a la gente, digamos, por así decir, ¿no? O heterosexualizar a la gente, en realidad. ¿Y cómo te pega a vos este tema de la heteronorma más allá de la obra de teatro? Y bueno, en realidad la obra está basada en una experiencia personal, digamos. Soy sobreviviente de estas terapias de conversión y entonces, bueno, un poco haciendo una elaboración personal de eso, fue surgiendo el personaje, jugando, pudiendo contar ahí cosas, y bueno, ahí deviene la obra ya con amigues que me acompañaron en el proceso de dramaturgia, de dirección y demás, como para ponerlo ahí. Y lo de la heteronorma es justamente la que, la que establece un régimen político para los cuerpos, ¿no es cierto?, que es la heterosexualidad, y ese régimen es el que hace que estas terapias todavía hoy, en pleno siglo XXI, Y eh, Gastón, ¿te animás a contar algo estemos de lo que fue esa experiencia? discutiendo. Sí, claro. Bueno, estas terapias, como te decía, más allá que yo la viví hace unos 20 años, 17 en realidad, eh, mm, a mí, o sea, empiezo a hacer esta obra en realidad porque me encuentro con un pibe mucho más joven que yo, como 15, 20 años más joven, cirquero, y me cuentan que había sido invitado a un campamento en Córdoba eh, para heterosexualizarse. Y ahí se se me vino toda la memoria al cuerpo, empiezo como a rememorar todo eso que yo había vivido y me doy cuenta que esta organización que se llamaba Ministerio de la Restauración en Córdoba seguía existiendo y seguía siendo proveedora de estos servicios, que hay muchos proveedores de estos servicios entre comillas, ¿no? Que, que ofrecen a familias, sobre todo vinculadas a los ámbitos religiosos, eh, en la posibilidad de heterosexualizar a alguien, digamos. Y en mi experiencia yo di con un psicólogo, pero de casualidad. O sea, yo iba a elaborar otros temas que tenían que ver más con lo vocacional, como estaba terminando el secundario, y caigo con un psicólogo que era evangélico y él, eh, más o menos como en una tercera sesión, entra bueno, cuando yo le cuento que estaba conociéndome con un chico, bueno, fue como que si hubiese visto al demonio en mi cara este hombre, y ahí empieza a desplegar, no de golpe, no tampoco podría decir sutilmente, pero empieza a desplegar toda una serie de mm, explicaciones de lo que me estaba pasando y demás, a lo que yo denominaría ahora, que yo tengo otros recursos para poder verlo, me construyó un problema que yo no venía teniendo, ¿no? Para después de varios meses que le llevó a construirme el problema, ofrecerme la solución, ¿no? Que eran, bueno, este abordaje con campamentos, con
una terapia conductual que, bueno, básicamente evitar lo que se llama el estilo de vida gay, o sea, que vos no te veas con pibe, que no hagas absolutamente nada de lo que ellos creen que es gay, por así decir. Por eso lo de la heteronorma es fundamental, porque ahí es patente. O sea, el binarismo, y bueno, el varón tiene que sentarse de determinada manera, tiene que ponerse ropas oscuras, tiene que no tener mañerismos, tiene que hablar con una determinada voz, tiene que ser activo, tiene que ser predominante, tiene que ser proveedor, bueno, así, mandatos a full, y obviamente te tienen que gustar las mujeres, y era todo el tiempo el ejercicio de, bueno, a ver, poder salir con una chica, y todo eso en un proceso terapéutico de todas las semanas, más los campamentos que eran, ahora los puedo mirar y leer lo tortuoso que fueron y a la vez lo bizarro que fueron, porque éramos 200 locas metidas ahí adentro, pasaban un montón de cosas, de anécdotas y cosas que bueno, algo de todo eso recupero en la obra y lo traigo y lo ponemos un poco para satirizar la situación, pero no para, pero a la vez también para seguir denunciando, ¿no? Hola Gastón, Martín acá. Tengo una consulta porque me sorprende muchísimo. Yo había escuchado esto de estas terapias, pero me sorprende, siempre quise entender cómo es el método que tratan de llevar adelante para eliminar el deseo. Porque vos podés, o sea, manejar quizás los comportamientos, no hacer tal cosa. Pero ¿cuándo dan el alta, digamos? ¿Cuándo daban el alta eso? Cuando esa persona dejaba de sentir deseo a determinados sexo. O sea, y mediante qué método de terapia, digamos, podés llegar a modificar bueno, ese deseo. Bueno, es en verdad por eso que la mayoría de estas proveedoras de servicios como Desert Stream, Aguas Vivas, Courage, que son estas proveedoras internacionales de estos servicios, pseudo servicios, lo voy a decir, han tenido tantos juicios y Aguas Vivas, por ejemplo, es una de las que se tuvo que mudar de Estados Unidos a Inglaterra, donde tiene mayores protecciones legales a causa de los juicios por estafa, porque realmente no han podido modificar el deseo. Después hay otras que directamente cerraron sus puertas, pidieron perdón a la comunidad LGBT, pero insisto, hay algunas que siguen, estas dos, Courage y Aguas Vivas, y Manantial en el Desierto, de Desert Spring, siguen funcionando como hace 40 años, y tienen muchísimos adeptos, psiquiatras, psicólogos que están, y hacen una melange teórica muy fuerte, porque mezclan el componente religioso y el componente psicoanalítico, conductual. En términos de la psicología, vieron que la psicología tiene varias ramas, la sistémica, la cognitiva, el cognitivo-conductual, el psicoanálisis. Mezclan explicaciones psicoanalíticas, ¿no? Dicen, no, bueno, casi siempre el problema era una ausencia de padre, una madre muy fuerte, un abuso, y después el método era conductual. Una mezcolanza, un psicólogo le agarra un ataque, porque una mezcolanza total, ¿cómo vas a hacer un diagnóstico psicoanalítico y vas a hacer una terapia conductual después para ofrecer? Y en el abordaje era simplemente todo bien conductual. Como decís vos, eso supuestamente ellos decían que iba luego a repercutir en el deseo. Y acá, por ejemplo, cuando decía antes de lo bizarro, no me puedo olvidar, una vez uno de los compañeros subían, porque todo muy, en términos, vieron así de milagro y de cosas. Entonces uno subió a dar un testimonio: hermanos, ocurrió un milagro anoche, soñé con una mujer. Era como el milagro de la... Ahora me puedo reír, puedo realmente luego satirizar con eso y jugar y ponerlo en escena. En el momento fue muy difícil todo, digamos, ¿no? Pero en verdad hay como una manipulación ahí, desde la moralidad, desde lo espiritual, muy fuerte, digamos. Y es una estafa psíquica, moral y económica. Hola Total. Gastón, soy Sí. Catalina. Te quería preguntar, porque decís que ahora te reís y lo puedes agarrar con otra, sí, facilidad a este tema. ¿Cómo fue todo ese proceso de que deje de ser culpa o un problema
a hoy poder reírte y poder traernos una obra que encara este tipo de situaciones. Mira, yo digo, a mí me salvaron mis amigas, digamos, ¿no? Que en ese momento eran personas inclusive que tenían vinculación a lo religioso, pero que me pudieron ver, que me pudieron empezar a decir, che, Gas, vos no estás bien. Yo siempre fui muy histriónico, así como de reírme mucho, fuerte, y como que me decían, che, se te borró la sonrisa, no estás bien, viste, como algo. Y ellos me trajeron de vuelta, por así decir. Yo pude decir, che, esto no lo quiero más, plantarme con este psicólogo, con demás, porque bueno, yo inclusive hoy puedo contar mi historia, porque esto no hay casi denuncias, digamos, y somos muchos sobrevivientes de esto, y lamentablemente hay muchos que no sobrevivieron, porque esto te lleva muy al borde, porque como decía el compañero antes, el deseo no se elimina, vos podés eliminar la conducta, y ellos te hacen creer que tu conducta está mal, y tu deseo también está mal. Entonces, como el deseo no se elimina, vos empezás a generar un auto-odio muy fuerte. Y es eso lo que conduce a bordes muy fuertes de la autolesión, de querer matarte, digamos, básicamente. Y yo digo, lo puedo contar porque también, además de haber sobrevivido, tampoco fui llevado como muchas de las personas por sus padres, digamos, como había muchas de las personas que iban a los campamentos que eran llevados por sus padres, digamos. En este caso yo, mis viejos casi no sabía, no tenía mucha vinculación con lo religioso, porque yo caí medio fortuitamente, como les decía, con este psicólogo, y sí tenía como yo más cercanía a lo religioso igual, y por eso me enganché. Pero mis viejos no, entonces mi psicólogo me decía que yo no les podía hablar a ellos de todo esto, porque ellos no eran gente de Dios, no iban a entender. Entonces como que ahí te cerraban también como el circuito de alguna manera, quienes vos sí, con quienes podías y con quienes no. Por suerte sí pude hablar con estos amigos, y estos amigos me rescataron de alguna manera. De ese momento que yo logro salir hasta el momento de elaborarlo para luego hacer una obra pasaron 15 años. Digamos, no fue de un día para otro, digamos, claramente. Gastón Oneto, mañana en Felisa a las 22 horas en la Sala Chabela. Felisa queda en Córdoba al 3200, Centro Cultural. Si la obra es a las 10, vayan a las 9, 8 y media, por ahí para llegar temprano. Sí. Y además se puede tomar algo ahí. Se llama La Cura, Memorias Invertidas, unipersonal autobiográfico de danza, teatro y tragicomedia de y con Gastón Oneto. Te mandamos un abrazo enorme y queda pendiente un montón de cosas para hablar. Sobre todo de las locas que estaban en el campamento. Total, va para adelante. Cuando quieran. Te mandamos un beso grande. Un abrazo, que anden bien. Chao, chao.